Hola a todos, aquí me tenéis como cada jueves. Hoy vamos a hablar de un tema que me habéis planteado en más de una ocasión y es cómo añadir hilo a una labor cuando éste se acaba. Vamos a ver varias opciones. Cuando se acaba al final de un anillo, al final de una cadena, a mitad de un anillo y a mitad de una cadena. Así que ahora solo nos queda comenzar. Hemos comenzado a hacer anillos y cadenas. Al llegar al segundo anillo nos hemos dado cuenta de que no tenemos hilo. Pues para incorporar el hilo haremos lo siguiente. De momento le damos la vuelta. Yo he cogido un hilo de otro color para que se aprecie un poquito más. Ahora simplemente voy a meter a través del anillo el hilo nuevo y voy a hacer un nudito en lo que es la base donde cierra el anillo. Un nudito simple. ¿Veis? Bien. Y ahora a continuación, para que el hilo quede más firme, más sujeto, este cabo de aquí lo voy a atar aquí. Voy a hacer el mismo nudo que he hecho en un principio con el otro hilo. Directamente aprieto y ya tenemos listo nuestro hilo para empezar a tejer. Colocaremos el hilo, ¿veis? De esta forma. Y ahora comenzaremos a tejer nuestra siguiente cadena, teniendo la precaución de ir escondiendo estos cabos en los nudos que vamos a hacer a continuación. Quería compartir con todos vosotros también este pequeño truco para que no nos cueste tanto esconder los cabos. Le he puesto en la punta de los dos hilos un trocito de cinta adhesiva. Entonces tengo hecho ahora mismo 2 nudos. Voy a hacer el tercer nudo. Como veis, nos va a costar menos trabajo de meter el hilo en los nudos que vamos haciendo. Este es el tercero. Este es el cuarto. La primera parte del cuarto. Y la segunda parte. Y este es el quinto. Ahora a continuación pues cortaré este hilo y seguiré haciendo la cadena de la forma habitual. Ahora vamos a ver otro caso. He seguido tejiendo mi anillo, mi cadena, pero al llegar aquí me he dado cuenta de que me falta hilo. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, lo primero es dar la vuelta a la labor y situarla de esta forma. Y ahora vamos a trabajar un anillo, independientemente de lo que estamos haciendo. He cogido otro color para que se aprecie un poquito más. Voy a trabajar 6 nudos, como aquí. Después voy a enganchar aquí y voy a completar mi anillo. Como veis, he hecho los 6 primeros nudos de mi anillo y ahora voy a enganchar aquí, en este picot.
Y ahora pues simplemente es completar el anillo entero. Ya hemos terminado de hacer nuestro anillo y ahora lo que vamos a hacer es dar la vuelta y el hilo que queda aquí en la cadena lo vamos a meter por aquí, por el anillo que acabamos de hacer. Y ahora a continuación lo que vamos a hacer es anudar con este. Vamos a hacer 2 nuditos. Después de hacer los 2 nuditos, le he puesto un trozo de cinta adhesiva a los 2 cabos y ahora comenzaré a hacer mi cadena de la forma habitual, escondiendo los hilos. Intentaremos ajustar el máximo posible el primer nudo. Este es nuestro primer nudo. Nuestro segundo nudo. Tres. Y así hasta completar nuestra cadena. Y ahora aquí tenemos otro caso. Se me ha terminado el hilo prácticamente a mitad del anillo. Pues bueno, para añadir hilo, cogeré mi anillo y pondré el hilo que le voy a añadir de esta forma. Y comenzaré a hacer mi anillo, escondiendo en los nudos el cabo que tenía anteriormente del hilo que se me había terminado. Como veis, le he puesto también un trocito de cinta adhesiva a la punta y así me cuesta menos esconder el hilo. Este es mi segundo nudo. Y esta operación la haremos hasta el final del anillo. Cuando llegue al final volveré para deciros cómo continuar. Tenemos que tener cuidado de no tirar de este hilo, porque ¿veis? Si tiramos de este hilo se nos sale de aquí y entonces el trabajo que estamos haciendo no nos serviría. Una vez que hemos terminado nuestro anillo, para cerrarlo vamos a tirar del hilo que hemos ido escondiendo en los nudos. Y con cuidado, sujetando la labor firmemente, cerramos. Y como veis, nos queda un anillo perfectamente elaborado. Ahora, para continuar nuestra labor, pues simplemente cortaremos con mucho cuidadito este hilo de aquí. Daremos la vuelta y comenzaremos a hacer nuestra próxima cadena
escondiendo de la forma habitual este hilo dentro de los nudos. Este es nuestro primer nudo. Este es nuestro segundo nudo. Bueno, y así seguiremos haciendo nuestra cadena de la forma habitual. Otra cosita que nos puede pasar cuando hacemos este tipo de trabajo es que aquí nos quede un hilo tan cortito que no nos dé para terminar el anillo. Entonces, llegado a este caso, lo que vamos a hacer es dejar este hilo aquí aparte y tejer el resto del anillo sin esconder este hilo. O sea, yo tengo 3 nudos, me faltan otros 3. 1, 2 y 3. Bueno, lo que voy a hacer es terminar el anillo completo y ahora cuando lo tenga entero volveré de nuevo. Ya hemos terminado nuestro anillo y ahora lo vamos a cerrar. Lo primero que vamos a hacer es tirar de este hilo. Antes de nada. Con cuidadito. Y una vez, ¿veis? Que hayamos cerrado con este hilo, vamos a tirar de este extremo y de este extremo, de los dos a la vez, para ya terminar de ajustar nuestro anillo. Hay que hacer las cosas con paciencia. Para que salgan bien. Como veis, vamos ajustando nuestro anillo poco a poco. Hasta obtener el resultado que realmente queremos. Y ya tenemos aquí nuestro anillo terminado. Ahora solamente nos quedaría cortar estos extremos y seguir tejiendo. ¿Qué es a mitad de una cadena donde nos quedamos sin hilo? Pues nada, el proceso sigue siendo el mismo. Vamos a ir tejiendo y escondiendo el hilo hasta terminar la cadena. Ahora cuando termine la cadena volveré de nuevo. Una vez que tenemos nuestra cadena tenemos que ajustarla y para ajustarla tenemos que tirar de este hilo, del hilo que se nos acabó. Del nuevo que pusimos para seguir tejiendo no, porque si tiráramos de este lo sacaríamos de su sitio y el trabajo se estropearía. Sería de este. Y entonces una vez que ajustamos la cadena daríamos la vuelta a la labor para seguir trabajando nuestro siguiente anillo. En este anillo esconderíamos este cabo
Este es nuestro primer nudo. Nuestro segundo nudo. Bueno, y así pues esconderíamos este cabo aproximadamente debajo de unos 5, 6 nudos. Y seguiríamos luego haciendo nuestro anillo de la forma habitual. Como veis, con esta técnica, en caso de tener que añadir hilo, las labores quedan con una terminación muy bonita, ya que ni los nudos ni los añadidos son visibles. Y esto es todo por hoy. Espero haberos ayudado. Y ya sabéis, si os ha gustado, dadme un like. Y si aún no te has suscrito, suscríbete. Es gratis y aún nos quedan muchas cosas bonitas por hacer. Un abrazo para todos y hasta el próximo jueves.